Ya que sí, cuando quieras. Buenas noches con todos. Continuando con las actividades, el día de hoy eh, se va a presentar el tema desarrollo embriológico y fetal de los tejidos perioculares a cargo de la doctora Claudia Maldonado Correa, R1 del Instituto Nacional de Oftalmología, con el asesoramiento del doctor José Velasco Stol, médico staff del Servicio de Oculoplástica y Oncología Ocular del Instituto Nacional de Oftalmología. Adelante, Claudia. Bien. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Claudia Maldonado Correa, soy médico residente de primer año del Instituto Nacional de Oftalmología y en esta oportunidad les traigo el tema titulado Desarrollo embriológico y fetal de las estructuras perioculares. Este viene a ser el último tema del segmento de embriología ocular del curso de Fundamentos de Oftalmología que está brindando el INO. Y a pesar de ser el último tema, la próxima semana vamos a contar con la clase magistral de embriología ocular a cargo del doctor Francisco Contreras, a la cual están todos ustedes invitados. Ya vamos a pasar el flyer al finalizar la ponencia. Los objetivos de la charla del día de hoy son, en primer lugar, conocer el origen embriológico del sistema vascular orbitario y de la grasa periocular. Además, vamos a conocer el origen embriológico y la secuencia de formación de los músculos extraoculares. Posteriormente, vamos a identificar el origen embriológico de los nervios craneales y cómo se relacionan con la formación de los músculos extraoculares. Y finalmente vamos a tratar de correlacionar la embriología de los tejidos perioculares con la formación de algunas malformaciones congénitas y también su relación con algunas enfermedades sistémicas. Entonces vamos a empezar con el desarrollo vascular. Los vasos sanguíneos van a tener su origen en el mesodermo y se pueden formar bajo dos mecanismos. El primero es la vasculogénesis, donde se van a formar vasos desde cero, a partir de angioblastos, los cuales tienen un potencial para diferenciarse ya sea arteria o a vena. Producto de esta vasculogénesis se va a formar la aorta dorsal y las venas cardinales. Y el otro mecanismo que existe es la angiogénesis, donde se van a formar vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. El sistema orbitario y ocular se va a formar a partir de angiogénesis, el sistema vascular. Ahora, hacia la cuarta y quinta semana vamos a ver que en cuanto al desarrollo arterial se van a formar los arcos arteriales, los cuales se desarrollan alrededor de los arcos faringios que también se han formado hacia la cuarta y quinta semana. Y estos tienen un proceso bastante complejo, donde va a haber una secuencia de aparición, regresión de los diferentes arcos para finalmente llevar a la formación del sistema vascular arterial como lo conocemos en la vida adulta, en la vida postnatal. Cada arco va a tener su respectivo derivado. Con fines de esta ponencia nos vamos a basar en el tercer arco aórtico y en el cuarto arco del lado izquierdo, quienes van a originar a la arteria carótida común y como sabemos esta arteria carótida común va a dar origen a la arteria oftálmica. Entonces, hacia el día 22 y 23 vamos a ver que va a existir el primer suministro de sangre para la órbita y el ojo, y estos van a ser plexos indiferenciados de células con células sanguíneas, los cuales se van a encontrar en el mesénquima que se encuentra alrededor del ojo en formación. Y estas células o estos plexos se van a encontrar aun cuando la órbita no haya iniciado su formación, porque como sabemos la órbita inicia su formación recién a partir de la sexta semana. Ahora, hacia el día 24, por la confluencia de las arterias de los arcos braquiales y de la parte distal de la aorta, se va a formar la arteria carótida interna, la cual a nivel del seno cavernoso primitivo va a dar una primera rama que es la arteria maxilar primitiva y posteriormente va a dar dos ramas terminales, una cefálica y una caudal, las cuales van a encontrarse en torno a la vesícula óptica y cada una de estas ramas va a tener sus derivados. La cefálica se va a encargar de dar los vasos para el desarrollo del cerebro y la cara y la caudal va a encargarse de formar la arteria comunicante posterior del adulto.
y esta arteria cefálica a su vez va a generar un plexo que se va a ubicar alrededor del polo posterior de la vesícula óptica de formación. Hacia la quinta semana vemos que la vesícula ya ha evolucionado a una copa óptica y además de este plexo, la rama cefálica de la carótida interna va a generar a una arteria oftálmica primitiva dorsal que va a tener dos ramas a su vez, la arteria hialoidea y la arteria ciliar temporal común. Y días después de la formación de esta arteria dorsal va a formarse la arteria ventral, la cual también va a tener su rama que va a ser la arteria ciliar nasal. Ahora, como sabemos, la arteria hialoidea va a discurrir por la fisura coroidea, la cual se encuentra en la parte ventral de la copa y del tallo óptico en formación, y va a formar el sistema hialoideo, el cual va a regresionar posteriormente y solo va a quedar un rezago de la arteria hialoidea como un derivado de la arteria hialoidea que va a ser la arteria central de la retina. El sistema hialoideo ya ha sido estudiado a profundidad en clases anteriores. Entonces, los derivados de estas tres arterias van a ser que de la arteria hialoidea se va a formar la arteria central de la retina y a partir de las otras dos se van a formar las arterias ciliares largas posteriores, tanto lateral como medial. Y esto ocurre a partir de la sexta semana. Ahora, en la sexta semana, a su vez, va a iniciar su formación la arteria oftálmica definitiva a partir de las dos arterias oftálmicas primitivas, tanto dorsal como ventral, y a partir de otras ramas de la carótida interna, como son la arteria estapedial, la maxilar primitiva y la olfativa primitiva. Ya hacia la séptima semana vamos a ver que las partes proximales de las dos arterias oftálmicas primitivas van a desaparecer y esto va a permitir que aparezca la arteria oftálmica definitiva, la cual va a recibir primero ramas de la arteria dorsal y posteriormente ramas de la arteria ventral. Las ramas que van a recibir básicamente son las oculares, más no las orbitales. Ahora, habíamos mencionado una arteria estapedial rama de la carótida interna. Esta arteria estapedial va a tener dos ramos o divisiones, uno superior y uno inferior. El superior es también llamado supraorbitario, diferente a la arteria supraorbitaria del adulto. Esta es una arteria embrionaria. Y el ramo inferior, que también es llamado maxilomandibular. Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico donde podemos ver a la arteria estapedial con sus dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior, y vemos que se llama estapedial por su relación con el estribo. Y básicamente la arteria, el ramo superior es el que se va a encargar de la irrigación de la órbita. Hacia la semana 8 vamos a ver cómo los ramos van a tomar cierta distribución. El ramo superior va a seguir a la división, a las ramas de la primera división del trigémino, es decir, al nervio frontal, al nervio nasociliar y al nervio lagrimal, mientras que el ramo inferior va a seguir a la división 2 y 3 del trigémino, de tal manera que va a encontrar relación con el nervio infraorbitario y con el nervio alveolar inferior de la arcada dentaria. Hacia la semana 9, este sistema estapedial va a comenzar a regresionar tanto sus ramas orbitarias como sus ramas intracraneales y finalmente esta arteria estapedial va a generar a la arteria meningia media del adulto. Entonces, en esta otra imagen podemos ver cómo la arteria meningia media, que es el derivado de la arteria estapedial, pierde contacto de la arteria carótida interna, que embriológicamente era quien generaba la arteria estapedial. Entonces se divide y ya no tenemos un contacto con la parte intracraneal. Ahora, durante el tiempo que se desarrolla la arteria estapedial, también va a generar un anillo arterial alrededor del nervio óptico, el cual va a formar el círculo de Singer-Haller, que se ubica a nivel de la esclerótica que se encuentra alrededor del nervio óptico y va a dar lugar a la irrigación de las diferentes capas de la cabeza del nervio óptico. Ahora, eso fue lo relacionado al sistema arterial. Ahora vamos a hablar un poco del sistema venoso. Este sistema va a aparecer paralelo a los plexos arteriales, es decir, paralelo a los días 22 o 23, y en un principio no se va a poder distinguir
cuál es arteria y cuál es vena, hasta que la vena adquiera su pulso, porque como sabemos, el flujo sanguíneo a nivel fetal y embrionario es inverso, ¿no? Entonces, hasta que el pulso aparezca en la vena, no se va a poder diferenciar. Ahora, al final de la semana 4, vamos a ver que alrededor de las vesículas cerebrales va a existir un único plexo venoso que va a drenar hacia una vena, que va a ser la vena capitalis medialis. Y esto, hacia la semana 5, va a cambiar de distribución y se van a formar en ese momento 3 plexos. Un plexo anterior, uno medio y uno posterior, los cuales ahora van a drenar a una vena más grande que va a tener como nombre vena capitalis lateralis o seno primario de la cabeza, el cual va a tener un afluente importante que va a ser la vena maxilar primitiva. Ya hacia la sexta semana va a aparecer un segundo afluente de la vena capitalis lateralis, que va a ser la vena supraóptica o supraorbitaria primitiva. De tal modo que a la sexta semana el drenaje venoso va a ser de la siguiente manera. Primero va a llegar a la vena maxilar primitiva y posteriormente se va a dirigir al seno primario de la cabeza. Hacia la semana 7 vamos a ver de que la vena maxilar primitiva va a originar a la vena central de la retina. Y bien, hacia la semana 8 ocurre que ahora va a cambiar la dominancia del drenaje venoso. En un principio quien dominaba el drenaje venoso era la vena maxilar primitiva, pero por un proceso de regresión, quien ahora domina va a ser la vena supraóptica. Y como vamos a poder ver en esta parte, la vena supraóptica va a generar finalmente en el adulto a la vena orbitaria oftálmica superior, mientras que la vena maxilar primitiva va a generar a la vena oftálmica inferior. Y el seno cavernoso se va a originar a partir de la vena capitalis. Entonces, tanto la vena oftálmica superior como la inferior van a drenar hacia el seno cavernoso. Pero existe también la característica de que en la semana 10 va a haber un segundo drenaje para la vena oftálmica inferior que deriva de la vena maxilar, pues existe un drenaje que va directo hacia la vena yugular interna. Entonces, de esta manera hemos descrito ya el sistema arterial y venoso en la órbita. Y vamos a pasar a hablar del desarrollo de la grasa periocular. Entonces, a partir de la semana 10 van a aparecer unas estructuras similares a los vasos sanguíneos, pero que van a tener un potencial de diferenciarse hacia un tejido graso. De tal modo que hacia la semana 13 y 14 va a iniciar la diferenciación de este tejido, el cual va a derivar del mesénquima que se origina a partir de las células de la cresta neural craneales. Y en esta imagen vamos a poder ver un corte de un embrión de 13 semanas, donde vamos a poder ver representado por un asterisco a la grasa periorbitaria, que está en formación. Hacia la semana 16 vamos a notar que la ubicación de esta grasa va a ser de manera predominante a nivel retrovulvar y que los tabiques de tejido conectivo van a predominar entre la grasa. Es por eso que se va a ver bastante tejido conectivo y solo pequeñas porciones o islas de grasa. Hacia la semana 18, esta grasa va a adquirir ahora una apariencia adulta, es decir, va a tener lóbulos, septos, es decir, ya una disposición como la grasa de cualquier otro tejido. Y hacia la semana 31 vamos a ver que ya la grasa va a predominar frente al tejido conectivo. Entonces, este es un corte de 24 semanas, donde vamos a ver un estadio intermedio entre la semana 18 y 31, donde ya vemos que la grasa tiene una apariencia adulta, pero aún el tejido conectivo predomina frente al tejido grasa. Bien, entonces podemos concluir que la grasa periocular se deriva básicamente del mesénquima derivado de las células de la cresta neural y parcialmente también del mesodermo. Ahora, vamos a pasar a hablar del desarrollo de los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares van a iniciar su formación a partir de la sexta semana, a partir de dos poblaciones de células mesodérmicas. Una que se encuentra a nivel de los omitómeros rostrales de la cabeza
¿Y cuál era esto? Entonces, la semana pasada hablamos que el mesodermo paraxial tenía la característica de segmentarse en la parte caudal en somitas y en la parte craneal en somitómeros rostrales o también llamados neurómeros. Entonces, de estos neurómeros se va a originar el músculo recto lateral, que va a estar inervado por el par craneal 6, y el músculo oblicuo superior, que va a estar inervado por el par craneal 4. Y la segunda población mesodérmica va a ser la que se encuentra alrededor, la que se encuentra en la cabeza precordal. Recordemos que la notocorda se forma en la semana 3 y alrededor de esta se va a formar un engrosamiento mesodérmico. Y este engrosamiento mesodérmico se va a denominar cabeza precordal y a partir de ella se va a originar un grupo de músculos que van a tener una inervación común por el par craneal 3, que son el músculo recto medial, el recto inferior, el recto superior, el oblicuo inferior y el músculo elevador del párpado superior. Ahora, estos mioblastos tempranos van a tener un origen lejos del campo visual. Entonces, vamos a decir que este es el campo visual, cerca del eje visual. Entonces, el origen de estos va a ser más posterior, lejos a la parte anterior de la vesícula óptica en formación. Entonces, este es un corte transversal de un embrión de 6 semanas, donde podemos ver a la copa óptica, a la vesícula del cristalino que ya se ha invaginado y representado por negro al primordio del hueso maxilar que inició su formación en la 6ª semana. Entonces, en esta órbita en formación van a aparecer un grupo de células de la cresta neural craneales que van a tener un alto potencial en diferenciarse en músculos extraoculares. Y en la parte más posterior van a aparecer dos grupos de células mesodérmicas, que son de las que habíamos hablado, las cuales van a migrar anteriormente y van a entrar en interacción con estas células de la cresta neural y de esta manera van a comenzar la morfogénesis de los músculos extraoculares para formar los mioblastos definitivos. Ahora vamos a hablar de un aspecto bastante interesante, y es que la vesícula óptica cumple un rol organizador en el desarrollo orbital, craneofacial y también de los músculos extraoculares. Entonces, en la clase de desarrollo embriológica de la órbita habíamos visto que si es que existía un anoftalmos o un microftalmos, también íbamos a tener una órbita hipoplásica. Entonces, aquí ocurre algo similar. Si la vesícula óptica no se forma, entonces vamos a tener músculos extraoculares que van a tener una forma y una disposición alteradas. Entonces, Bonsang y colaboradores llevaron a cabo un estudio titulado que el desarrollo de los músculos extraoculares requiere de señales tempranas desde las células de la cresta neural perioculares y el ojo en desarrollo. Y ellos hicieron dos experimentos en peces cebra. El primer experimento consistió en realizar una mutación del gen RX3-COC, y esta mutación lo que generaba era que no se forme una vesícula óptica. Como resultado, ocurría que el desarrollo de los músculos extraoculares estaba alterado. Y realizaron un segundo experimento donde lo que realizaron fue enuclear la vesícula óptica en dos momentos. Un primer momento antes de que las células de la cresta neural migren a la órbita, y estas células de la cresta neural, como habíamos dicho, tienen un alto potencial en formar músculos extraoculares. Entonces, hicieron un primer momento antes de esta migración y lo que obtuvieron es que un desarrollo mínimo y una organización alterada de los músculos extraoculares. Y si la enucleación la realizaban después de la migración, veían que el desarrollo y la posición de los músculos extraoculares era adecuada. Entonces, con este experimento sustentaron más aún que la vesícula óptica tenía un rol organizador también para el desarrollo de los músculos extraoculares. Entonces, esto es bastante importante y bastante interesante. Entonces, continuando con la secuencia de formación de los músculos extraoculares, vemos que hacia la 6ª semana se van a formar dos complejos mesodérmicos. Un complejo
que va a incluir al músculo recto superior, al oblicuo superior y al músculo elevador del párpado superior, que va a llevar el nombre de complejo mesodérmico superior, y un segundo complejo que va a incluir al músculo oblicuo inferior y al recto inferior y se va a llamar complejo mesodérmico inferior. Cabe mencionar que el músculo elevador del párpado superior recién va a iniciar su formación a partir de la 8ª semana, pero va a formar parte después de este complejo, y se menciona que estos 3 músculos durante la vida fetal y embrionaria van a tener un epinicio, es decir, un recubrimiento común, y luego después en la vida postnatal se van a dividir recién. Ahora, tanto el músculo recto lateral como el recto medial van a formar parte de ambos complejos, tanto del complejo superior como del complejo inferior, por lo cual se dice que pueden tener 2 cabezas, una para el complejo superior y otra para el complejo inferior. Ahora, hacia la 8ª semana se menciona de que ya se han formado los vientres de los músculos y se van a notar como grupos celulares, pero no se va a poder observar la trayectoria del músculo. Y además se va a formar la tróclea, la cual su origen aún es incierto. No se sabe pues si es que deriva de la esclerótica o de la órbita, porque se ha visto que al inicio de la vida la tróclea se va a encontrar fuertemente adherida a la esclera. Ahora, por otro lado, vamos a ver que los tendones de los músculos rectos ya van a encontrarse visibles, pero solo microscópicamente. Y el músculo recto medial se va a encontrar más desarrollado en comparación al músculo recto lateral. Y por otro lado, tenemos que el músculo elevador del párpado superior inicia su formación, pero como podemos ver, se va a encontrar medial al músculo recto superior, y esta no es su disposición final, ya que posteriormente se encuentra superior y ligeramente lateral. Entonces luego tiene que migrar hacia su posición final. Ahora, hacia la semana 10 vamos a ver de que las células mesenquimales ya van a comenzar a formar mioblastos definitivos, y además va a ocurrir un fenómeno de dispersión. Habíamos dicho que solo eran visibles los vientres de los músculos extraoculares como grupos celulares compactos, pero para que estos adquieran su disposición final y su tamaño, su forma, tienen que comenzar a dispersarse para que le permitan de esta manera crecer de la manera adecuada. Ahora, también ocurre que a nivel de la semana 10, el músculo oblicuo superior va a tener su tendón en un principio paralelo a la córnea, pero por un proceso de lateralización se va a ubicar en la parte posterior superior externa del polo posterior del ojo, que es su disposición final, ¿no? Entonces, esta lateralización inicia a partir de la semana 10, pero va a culminar recién a nivel de la semana 13. Otra cosa que mencionar es que todos los músculos extraoculares hacia la semana 10 ya van a tener su forma adulta, pero no todos van a tener su posición adulta. El último a adquirir su posición adulta va a ser el músculo elevador del párpado superior. Hacia la semana 12 vamos a ver la diferencia que hay del músculo elevador del párpado superior. Entonces, habíamos mostrado esta imagen donde el músculo elevador del párpado superior en la semana 8 se encontraba medial al músculo recto superior. Pero ya podemos ver que hacia la semana 12 el músculo elevador del párpado superior se está colocando en la parte superior del recto superior, como podemos observar en la imagen. Ahora, también hacia la semana 12 se va a formar la fase primordial muscular, y hacia la semana 13 vamos a ver que culmina la lateralización del músculo oblicuo, del tendón del músculo oblicuo superior, y ahora va a aparecer la fosa troclear a nivel de la cara orbitaria del hueso frontal. Y hacia la semana 14 se va a distinguir el tejido conectivo de los músculos extraoculares, y hacia la semana 16 este tejido conectivo se va a diferenciar en septos. En la semana 17 vamos a ver de que las inserciones tendinosas de los músculos rectos ahora van a ser visibles macroscópicamente, pero en un principio estos van a ser equidistantes al limbo. No va a existir entonces el espiral de Tillox. Este espiral de Tillox se va a formar más adelante.
Y ya hacia la semana 17 todos los músculos van a alcanzar su posición adulta. En la semana 20 vemos que la aponeurosis lateral del músculo elevador del párpado superior va a dividir a la glándula lagrimal en su lóbulo palpebral y en su lóbulo orbitario. Y aún las inserciones del limbo van a ser equidistantes. Y en la semana 22 recién vamos a ver que aparece la espiral de Tillox, de tal manera que la inserción del tendón del recto medial va a ser el que se va a encontrar más cercano al limbo corneoescleral, mientras que el recto superior va a ser la que se va a encontrar más distal. Hacia la semana 24 el tejido conectivo va a tener ya la disposición de un adulto y a término vamos a ver estas diferencias. Si bien es cierto, ya se había formado la espiral de Tillox, las distancias no eran las mismas que las que tenemos los adultos. Al nacimiento se dice que las distancias son 2 milímetros menores y recién a los 20 meses va a ser que va a ocurrir ya, va a tener una distancia como la de los adultos, como vemos en la imagen. Ahora, todo este desarrollo de los músculos extraoculares va a tener una regulación genética, de tal modo que existen patrones moleculares que se van a encargar de que el mesénquima se diferencie en un tipo de tejido en particular. Y esto ocurre también esto también aplica a los fibroblastos, que dependiendo de su localización van a expresar diferentes tipos de genes. Es por ello que existe un tipo de fibroblastos que son los miofibroblastos, que se van a desarrollar en los músculos extraoculares, y estos van a tener proteínas intrínsecas particulares, diferentes a las de otros tejidos, y también van a tener una distribución de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir esto de la distribución de derecha a izquierda? Que va a haber una expresión genética regulada para que se formen los músculos de igual manera en el lado derecho como en el lado izquierdo, y que estos a su vez, cada músculo de cada ojo tenga la misma expresión genética, que el músculo recto superior se exprese de la misma manera que el músculo recto inferior y así sucesivamente. Ahora, los músculos rectos a su vez van a tener una expresión genética diferente, de tal manera que todos los músculos rectos van a expresar el gen MyoD, mientras que no todos van a expresar el gen MyoR, solo van a expresarlo todos menos el músculo recto medial. Y el único músculo que va a expresar los genes PAX3 y LBX1 va a ser el músculo recto lateral. Y esta distribución va a ser importante para tratar de explicar algunas enfermedades sistémicas, como vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pasar a hablar del desarrollo de los nervios craneales. Los nervios craneales, como sabemos, son 12 y estos se van a encargar de la inervación de la cabeza y el cuello, tanto a nivel motor, sensitivo, como también autonómico. Y estos van a tener sus núcleos a nivel central y su origen embriológico va a ser a partir de los derivados de las vesículas cerebrales, que en la semana 5 eran 5 vesículas. Estas vesículas van a tener sus respectivos derivados y vamos a ver cómo es que van a originar estos núcleos. Entonces, se menciona que todos los núcleos de los pares craneales se van a originar del tronco encefálico, a excepción del primero y el segundo. El primer par craneal, que es el olfatorio, se va a originar del prosencéfalo, particular prosencéfalo o telencéfalo, y el segundo par craneal, que es el nervio óptico, se va a originar del diencéfalo, ya que, como sabemos, va a formarse a partir del tallo óptico, el cual se forma en conjunto con la copa óptica, que primero fueron una vesícula óptica, entonces su origen va a ser diencefálico. El resto de los pares craneales va a derivarse del romboencéfalo y todos van a derivarse del tronco encefálico y todos van a derivarse del romboencéfalo, es decir, del metencéfalo y mielencéfalo, a excepción del óculo motor, el cual se va a derivar del mesencéfalo.
Entonces, aquí tenemos unos cortes transversales del metencéfalo y del mielencéfalo de un embrión de 4 semanas, en el cual ya se han formado todos los núcleos de los pares craneales. Entonces, a nivel del metencéfalo, vemos cómo está formado el par craneal 5, el par craneal 7, el 6, y a nivel del mielencéfalo vamos a ver que se forman los pares craneales más caudales, como son el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, podemos decir que los nervios craneales que permiten el movimiento de los músculos extraoculares se derivan ¿de dónde? Del metencéfalo, básicamente, y del mesencéfalo. Ahora, los arcos faringios también van a contribuir a la formación de los nervios craneales. Particularmente, el primer arco faringio va a dar lugar a las ramas maxilar y mandibular del nervio trigémino, y el par craneal 2 va a dar lugar al facial. Tenemos también las contribuciones de los otros pares craneales con la contribución de los nervios craneales más caudales. Ahora, estos nervios craneales a su vez van a tener ganglios, los cuales pueden ser sensitivos, parasimpáticos o motores. Todos estos ganglios van a tener su origen en las células de la cresta neural craneales, pero los ganglios sensitivos además van a tener su origen a partir de las placodas ectodérmicas. Las placodas ectodérmicas son engrosamientos del ectodermo superficial, como por ejemplo la placoda del cristalino, que es un engrosamiento que finalmente va a dar el cristalino. Tenemos otras placodas como la nasal o la óptica, que también van a contribuir al desarrollo de los ganglios sensitivos. Entonces, hacia la semana 5, vamos a ver de que se ha formado el ganglio ciliar, y también se va a haber formado la primera división del trigémino, que de dónde se derivaba del metencéfalo. Y hacia la semana 6 se va a formar las ramas 2 y 3 del trigémino, que se derivaban del primer arco faringio, y se va a formar también el recorrido del nervio facial, que se derivaba del segundo arco faringio. Y hacia la semana 8 vamos a ver de que se va a poder visualizar el recorrido del par craneal 3. Entonces, aquí viene otro punto bastante importante, donde se tiene que mencionar que el desarrollo de los músculos extraoculares está fuertemente ligado al desarrollo de los pares craneales, y el desarrollo de los pares craneales está fuertemente ligado al desarrollo de los músculos extraoculares. Tal es el caso que, si es que no se desarrollan los pares craneales, vamos a tener un músculo hipoplásico. Y si los músculos extraoculares no se desarrollan, los pares craneales no van a tener a dónde llegar. Entonces, en su desarrollo se va a quedar incompleto su recorrido. Y entonces se menciona que esto ocurre debido a que van a tener una interacción incluso antes de que los músculos extraoculares alcancen su disposición final. Y esto es algo que es diferente al desarrollo de cualquier otro músculo de la cara, ya que generalmente la inervación se da cuando ya los músculos están en su posición final. Pero esto no ocurre cuando se habla de los pares craneales y lo de los músculos extraoculares. Y esto va a tener también a su vez una regulación genética, de tal modo que los genes POX2A y el gen KIF21A se van a encargar del desarrollo de los núcleos oculomotor y troclear, que se van a ubicar a nivel del mesencéfalo. Mientras que los genes SAL4, ROBO3 y HOXA1 se van a encargar del desarrollo del núcleo del abducen, que se ubica a nivel del puente. Entonces, si fallan los genes de los núcleos oculomotor y troclear, vamos a ver de que se va a alterar el movimiento ocular vertical y horizontal, porque pues se va a alterar la inervación de los rectos, ¿no? De tal manera que no se va a poder realizar los movimientos verticales y horizontales. Mientras que si se altera este segundo grupo de genes, el paciente va a tener un movimiento ocular horizontal alterado, ya que si se altera el abducen, no se va a dar una correcta inervación, del músculo recto lateral, por lo tanto el paciente va a tener problemas para realizar la abducción.
Ahora vamos a pasar a hablar de algunas anomalías congénitas de los músculos extraoculares, donde no podemos dejar de mencionar a los estrabismos congénitos, los cuales pueden ser concomitantes cuando el ángulo de desviación del globo ocular va a ser el mismo en las diferentes posiciones de la mirada, y puede ser incomitante cuando el ángulo de desviación es diferente en las diferentes posiciones de la mirada. Ahora, entre las causas de estrabismo incomitante tenemos a los desórdenes de disinervación craneal congénita. Estos desórdenes se caracterizan por afectar a cualquiera de los nervios craneales en desarrollo, y en un principio se pensó de que eran unas miopatías porque finalmente los músculos eran los que no se contraían de manera adecuada, pero posteriormente se descartó esta hipótesis y se detectó de que lo que ocurría era una neuropatía. Estos se caracterizan por ser trastornos no progresivos de carácter esporádico o familiar, donde va a existir un estrabismo y de acuerdo a la expresión también puede ocurrir parálisis faciales congénitas. Entonces, estos desórdenes van a tener varios tipos. Aquellos donde predomina el desorden del movimiento ocular vertical, donde predomina el desorden del movimiento ocular horizontal, donde predomine la movilidad facial, o aquel que combina la movilidad facial y la deducción ocular. Y cada uno de estos va a tener sus subtipos. Particularmente el día de hoy nos vamos a basar en la fibrosis congénita de los músculos extraoculares y el síndrome de Duane, en que en general van a cursar con una ostomoplegia no progresiva que puede ir o no asociada a tosis. Entonces vamos a empezar a hablar de la fibrosis congénita de los músculos extraoculares. Este es un trastorno que se puede dar por una alteración del gen POX2A y del gen KIF21A. Y lo que va a ocasionar es que ocurra una hipoplasia del núcleo oculomotor y troclear, por lo tanto, el nervio no se va a formar de manera adecuada y los músculos que inerva tampoco. Se van a encontrar hipoplásicos también. Y de esta manera se va a afectar tanto la mirada vertical como la mirada horizontal. Entonces, característicamente, estos pacientes van a cursar con una tosis congénita, con una posición compensatoria de elevación de la ceja, ya que van a tratar de aumentar la apertura palpebral, por lo tanto van a tratar de elevar las cejas, y además van a cursar con el chin up, que quiere decir elevación del mentón, sobre todo cuando tratan de ver un objeto que se encuentra en partes altas, ¿no? Porque no van a poder realizar el movimiento de elevación del globo ocular. Entonces van a mover toda la cabeza hacia arriba para poder observar los objetos. Y esto es bastante notorio en esta tercera imagen, ¿no? Donde el niño eleva mucho el mentón. Ahora, esta fibrosis congénita de músculos extraoculares a su vez tiene diferentes tipos que se van a deber a alteraciones genéticas particulares, siendo el tipo más frecuente el tipo 1. Y en esta imagen podemos ver pues cómo ocurren las alteraciones en las diferentes posiciones de la mirada, donde vamos a ver que va a encontrarse alterado tanto el movimiento vertical de la mirada como horizontal, y podemos observar la tosis en la mayoría de las fotos. Ahora vamos a hablar del síndrome de retracción de Duane. Este es un trastorno donde se altera la movilidad ocular tanto a nivel horizontal como puede o no alterarse la vertical. Y esto puede generar una limitación o una ausencia total de la abducción y o de la aducción. Se puede asociar a la retracción ocular cuando se produce cierto movimiento ocular, sobre todo cuando el ojo va a aducción, y cursa también con una disminución de la apertura ocular. Ahora, puede ir, y la etiología de esto básicamente es neurogénica. Al igual que el anterior, esto va a tener varios subtipos, entre los cuales el más frecuente es el aislado, pero aquellos que se deban a una hipoplasia de los núcleos del abducen van a ser estos tres, el tipo 2,
el síndrome de Okihiro y el síndrome de Bosday-Sally-Aloraini, que van a generar una hipoplasia del abducen, ya que tienen mutaciones que van a condicionar que ocurra esto, como son la mutación CHN1, la mutación SAL4 y la mutación HOXA1. Cada uno de estos síndromes va a ir asociado a algunas alteraciones sistémicas o también otras alteraciones a nivel ocular. Tal es el caso que el síndrome de Okihiro puede ir asociado a malformaciones de radio como hipoplasia, y el síndrome de Bosley puede ir asociado a alteraciones como sordera o anomalías vasculares. Y en esta imagen vamos a poder ver cómo el movimiento horizontal es el que está alterado, y vemos cómo el niño, cuando trata de mirar, por ejemplo aquí hacia afuera y a la derecha, no va a poder llevar el ojo en un movimiento horizontal, ¿no? Este es un síndrome de Duane tipo 1. Ahora vamos a pasar a la última parte, donde vamos a tratar de correlacionar a las orbitopatías inflamatorias con la parte embriológica. Dentro de las orbitopatías inflamatorias que vamos a mencionar, básicamente son tres. Tenemos a la enfermedad orbitaria inflamatoria, a la orbitopatía tiroidea autoinmune y a la enfermedad orbitaria por IgG4. Entonces, primero vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria orbitaria, que también fue descrita años atrás como pseudotumor inflamatorio. Esta enfermedad va a tener la característica de que va a afectar a la glándula lagrimal, a la grasa periorbitaria, a la esclera, al ápex orbitario y también a los músculos extraoculares, a los cuales generalmente afectan un número de 1 a 2, y esta afectación generalmente es unilateral. Aquí podemos ver una imagen por resonancia donde hay una inflamación de los músculos, y va a tener una predilección de afectar al músculo recto lateral. Entre todos los músculos, generalmente afecta al recto lateral. Y además va a afectar a la unión miotendinosa. Por otro lado, tenemos a la orbitopatía autoinmune tiroidea, la cual se da porque ocurre un infiltrado de polimorfonucleares y glucosaminoglucanos a diferentes niveles de la órbita, incluyendo de esta manera a los músculos extraoculares. Entonces, generalmente estos pacientes cursan con un exoftalmos, con una retracción del párpado superior, y va a afectar a los músculos extraoculares de una manera bilateral, pero que puede ser asimétrica. Van a preferir afectar al músculo recto superior, al recto medial y al recto inferior, con relativo respeto del músculo recto lateral y el oblicuo superior durante las etapas iniciales. A diferencia del anterior, este no afecta a la unión miotendinosa. Y como tercera patología inflamatoria orbitaria vamos a tener a la orbitopatía relacionada al IgG4. Esta es una enfermedad relativamente nueva que fue descrita en el 2001, primero en una afectación a nivel pancreática, pero que posteriormente se ha visto que puede afectar otros tejidos como hígado, pulmones y también a la órbita, teniendo una predilección por la glándula lagrimal, que va a ser la parte más afectada en su compromiso ocular, en el compromiso ocular de esta enfermedad. Pero a su vez va a poder afectar también a los músculos extraoculares, teniendo en este caso una predilección por el músculo recto inferior. Y es una afectación generalmente bilateral. Estos pacientes van a cursar con una inflamación de la glándula lagrimal que generalmente va a ser bilateral. Vamos a ver que pueden también tener una proptosis no dolorosa, puede haber ligero dolor, puede haber ligera enrojecimiento, fotopsias también pueden existir en esta entidad clínica. Ahora, este slide ya lo había mostrado anteriormente, y aquí vamos a hacer referencia a la parte de la distribución de derecha a izquierda de la que habíamos estado hablando. Entonces, si esta distribución de derecha a izquierda se altera a nivel cualitativo, es decir, que hay una mayor expresión en un ojo versus el otro, vamos a poder explicar de esta manera
que la enfermedad inflamatoria orbitaria, si tiene este patrón en el cual solo se ha expresado en un ojo de manera predominante, va a tener el patrón unilateral, que es típico de la enfermedad inflamatoria orbitaria. Y también nos va a poder explicar en parte por qué la orbitopatía tiroidea autoinmune puede ser asimétrica, porque si los genes no se van a expresar de manera equitativa en ambos ojos, puede haber entonces alteración asimétrica. Y por otro lado tenemos a la alteración cuantitativa, que se refiere a cada ojo, ¿no? Si es que el músculo recto superior expresa mayor cantidad que el recto inferior de genes relacionados a una patología, entonces va a haber una cierta predilección. Y esto es lo que ocurre en la orbitopatía tiroidea autoinmune, donde va a haber una predilección por el músculo recto inferior, el músculo recto medial y el músculo recto superior, como habíamos mencionado anteriormente. Y esta tabla también se había mostrado, entonces habíamos mencionado que solo 3 músculos expresaban al gen MIO-R. Entonces se postula que la expresión de este gen MIO-R en estos 3 músculos podría generar de que los miofibroblastos de estos músculos tengan un origen común y que estos miofibroblastos expresen pues una cantidad aumentada del receptor de la TSH, con lo cual se explique por qué la orbitopatía tiroidea autoinmune prefiere a estos músculos. Mientras que por otro lado, el músculo recto lateral era el único que expresaba el gen PAX3 y el LBX1, por lo cual se explicaría la predilección de la enfermedad inflamatoria orbitaria hacia estos músculos. Esto es algo que todavía es estudio y que se está planteando, pero tendría bastante relevancia en la actualidad, ya que se están haciendo mapeos genéticos y se podría detectar con cierta anticipación qué persona está predispuesta a desarrollar este tipo de enfermedades y qué tan severas podrían llegar a ser. Entonces, como conclusiones de la ponencia, vamos a tener en primer lugar que el sistema vascular se va a derivar del mesodermo y su formación desde la semana, va a empezar a partir de la semana 4 del desarrollo embriológico. Vamos a mencionar también que la arteria carótida interna tiene su origen embriológico en los arcos aórticos 3 y 4, y esta va a originar a la arteria oftálmica definitiva y el sistema hialoideo que posteriormente regresiona. Además, podemos mencionar que el sistema venoso va a tener como principales exponentes a la vena maxilar primitiva, que se convertirá en la vena oftálmica inferior, y a la vena supraóptica, que pasará a ser la vena oftálmica superior. Por otro lado, tenemos que los músculos extraoculares inician su formación en la 6ª semana y se originan en el mesénquima derivado tanto del mesodermo como de las células de la cresta neural, y la vesícula óptica va a tener un rol organizador en la formación de los músculos extraoculares. Además, mencionar que los nervios craneales y sus respectivos ganglios se van a originar de las células de la cresta neural, de las codas ectodérmicas y de la interacción con el mesodermo circundante. Los núcleos de los pares craneales se van a localizar en los derivados de las vesículas cerebrales y hacia el final de la 4ª semana se encuentran ya formados. Además, vamos a mencionar que el desarrollo de los músculos extraoculares ocurre en estrecha relación con el desarrollo de los nervios craneales, de tal modo que si el proceso de formación de cualquiera de estas dos estructuras se ve afectado, generará una alteración en el desarrollo del otro. Y finalmente, mencionar que la grasa periocular inicia su formación en la semana 10, derivándose del mesénquima de la célula cresta neural y del mesodermo, y en un principio el tejido conectivo circundante es más abundante, pero posteriormente se invierten las proporciones. Muchas gracias por su atención y aquí les presento el flyer de la próxima semana, del día 18 de marzo, donde vamos a tener la charla magistral de embriología ocular a cargo del doctor Francisco Contreras, con la moderación del doctor Héctor Núñez y de la doctora Daniela Torres. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Su charla muy completa. Felicitaciones. Doctor Velasco, ¿algún comentario? Hola, ¿me escucha?
Sí, bueno, la charla es muy buena, de verdad. La revisión, tanto de la parte de párpados, de la parte orbitaria y de los tejidos y anexos que se ha completado ahora, pues nos llevan a lo que va a ser el futuro de la medicina, ¿no? Tratar de establecer la parte de lo que es genética, ¿no? La parte de lo que son las diferentes proteínas, ¿no? Que derivan de la parte genética y el tratamiento que va en sí, ¿no? En la última parte de la exposición de hoy día, pues se menciona también esta, 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 estas cualidades que tienen las orbitopatías inflamatorias, ¿no? Ya sea las pseudotumores, como se le llamaba antes, ¿no? La orbitopatía tiroidea y la enfermedad por inmunoglobulina G4, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, eso se ve por diferentes alteraciones a nivel virológico, ¿no? Es lo que se está viendo actualmente, ¿no? Y de ahí, pues, la diferencia en cuanto al tratamiento que vamos viendo cuando uno ve estos tipos de pacientes y los resultados que vamos viendo, ¿no? Creo que es importante ir viendo esto y analizarlo y ir revisando eh, mediante esta clase y los próximos artículos que van saliendo en el futuro, ¿no? Yo quiero felicitar por estas clases, de verdad, todas han sido muy interesantes. No tengo más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, no hay ninguna pregunta todavía en el chat. Puedes hacer las preguntas, puedes pasarlas. Puedes ponerlas. Ok, la vamos subiendo entonces. Entonces voy a ver el cuestionario para que ustedes también puedan responder las preguntas y ver cómo se ha podido entender el tema. Vayan contestando, por favor. Claudia, me acabo de dar cuenta que he subido Sí. la votación Sí. de la semana anterior. De la semana anterior, sí. Sí. No sé si tengo la de esta semana, ¿no? A lo mejor por error eliminé la que había escrito. Déjame ver un ratito. Ya. Bueno, disculpen, pero sí Ya. tengo la otra votación. Le vamos a dar más trabajo para que
Inicien la votación, por favor. Voten ahora sí la que corresponde hoy día. Ujú. Bueno, pero hubieron varios que se animaron a votar, o sea que... Sí, sí, recordando lo de la clase pasada, bueno, estuvo fresca la clase, ¿no? Sí, el día jueves. Ujú. Creo que ya podemos ir resolviendo las preguntas. Sí, yo creo que ya la finalizamos, ¿no? Ya. Ujú. Bien. Entonces, ha habido cierto porcentaje de error. Vamos a pasar vamos a proceder a resolver las preguntas. Para lo cual voy a pedir la colaboración de mis compañeras. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Sí está activo los micrófonos, doctor? Sí, pueden activar su micrófono. Buenas noches. La primera pregunta dice, ¿de qué capa embrionaria se originan los vasos sanguíneos y el tejido graso periocular? La respuesta es C, mesodermo. Muy bien, entonces como habíamos mencionado, los vasos sanguíneos van a tener su origen en el mesodermo y el tejido graso periocular va a derivarse del mesénquima que viene tanto del mesodermo como de las células de la cresta neural también. Pero, como hablamos de los dos, la respuesta es la letra C. La pregunta número 2, por favor. Buenas noches. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el origen embriológico de los músculos extraoculares? Sería la respuesta de células de la cresta neural craneales y mesodermo. La respuesta es correcta, la letra D es la alternativa correcta, ya que si bien es cierto, se originan a partir de dos poblaciones de células mesodérmicas, tienen que interactuar con las células de la cresta neural que llegan a la órbita en formación. La pregunta número 3.
La pregunta número 3. ¿En qué semana de gestación inician su formación los músculos extraoculares? Sería la clave B, sexta semana. Muy bien. Así como habíamos visto durante la ponencia, los músculos extraoculares van a iniciar su formación a partir de la sexta semana. Y como última pregunta tenemos la siguiente. El desarrollo embriológico de ciertas estructuras desempeñan un papel fundamental para el desarrollo de los músculos extraoculares. Marque la relación correcta. La respuesta sería vesícula óptica y nervios craneales. Así es. Esto es algo que traté de resaltar durante la ponencia, mencionando pues que la vesícula óptica cumple un papel regulador, organizador en el desarrollo no solo de los músculos extraoculares, sino también de la órbita y de las estructuras craneofaciales. Y los nervios craneales, si no se forman, también van a influenciar en la posición, forma y distribución de los músculos extraoculares. Bien, y esas han sido las 4 preguntas que había preparado, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Claudia, una pregunta. En esta última pregunta del cuestionario, cuando hablas de nervios craneales, ¿nos estamos refiriendo específicamente a los núcleos de los nervios craneales o al recorrido de los nervios? A los núcleos de los nervios craneales, sí. A los núcleos, ¿no? Perfecto. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Voy a compartir el flyer de Voy a mañana. dejar de compartir yo. Listo, muchas gracias por su atención. El día de mañana tenemos el tema de refracción objetiva, retinoscopía. Entonces los esperamos. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Ya. Gracias, amiga. Bueno. Excelente charla. Sí, Muchas gracias. Gracias, Pepe, también por los aportes. No, a ustedes, gracias nuevamente. Ya nos estamos viendo. Pórtense bien. Gracias, Nos vemos. doctor. Chao, Listo. la moderación. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.